De nuevo el colectivo tardó en venir, realmente no lo entiendo. Aquella noche era una noche más en la que salí del trabajo como todos los días, me tomo el mismo colectivo y bajé en la misma parada como hago hace 5 años. Mi camino de la parada hasta mi casa era algo largo, pero siempre disponía de un camino corto, o como le decía yo, un atajo. Pasaba por un parque el cual estaba no muy lejos de mi casa. A altas horas de la noche no solía haber nadie nunca en ese parque. Aún recuerdo aquella noche como si fuese ayer. Salí del trabajo un poco tarde, más de lo normal. Mientras volvía a mi casa, pasé nuevamente por este parque, pero esta vez noté algo diferente, pues en una de las bancas había un perro. No me llamó mucho la atención, solo un simple perro sentado, pero en el momento que pasé junto a él sentí como me miraba, podía sentir sus ojos clavados en mí como si me conociese de alguna manera. Cabe decir que yo jamás en mi vida había visto a este perro en los años que vengo pasando por esta plaza a estas horas, jamás lo había visto. En fin, decidí no tomarle mucha importancia. Pasado una semana, en la que todas las noches me cruzaba el mismo perro, una noche decidí acercarme y acariciarlo. A este punto sentía mucha curiosidad por él, me acerqué, lo acaricié, pero no paraba de sentirme incómodo. Cuando terminé de acariciarlo seguí mi camino, para poco tramo después darme cuenta que me estaba siguiendo. No quería que me siguiera porque no podía permitirme tener un perro ahora mismo, así que me di vuelta y le dije que se fuera. Fue muy extraño, él simplemente se dio vuelta y se fue de regreso hacia donde estaba. Me entendió a la perfección. Imaginé que estaba entrenado, lo cual era muy raro para un perro de la calle. Como siempre llegué a casa, cené, y me fui a la cama. Toda la noche estuve con una sensación como si algo me estuviera observando, pero no le tomé importancia, supuse que estaba algo paranoico por lo del perro. A la noche siguiente no lo vi, pensé que se había ido a otro lado, o alguien lo había adoptado. En parte me alegré por él, quizá había encontrado una buena familia. Más, tal fue mi sorpresa que al llegar a casa lo vi, estaba sentado en mi puerta como esperándome. Me enfadé, ya que como dije no podía permitirme tener un perro. Le dije que se fuera nuevamente y simplemente se alejó, desapareciendo entre las luces de la calle. Mientras me cepillaba los dientes pensé que tan extraño era lo que había pasado. Digo, era imposible que ese perro supiera dónde vivía. Imaginé que fue una simple confusión y decidí ir a dormir, pero todo cambiaría a la noche siguiente. Aquella noche un viento frío se había levantado. Volví a mi casa, y pasé por el parque nuevamente. El perro estaba sentado en la misma banca, y de nuevo me empezó a seguir. A este punto ya estaba harto, pero me sentía muy incómodo. No sé si era su mirada o que me estuviera siguiendo, pero me causaba mucho terror ese animal. Nuevamente me di vuelta y le dije que se fuera, pero esta vez fue algo diferente. No me hizo caso y continuó acercándose a mí. El camino a casa era cada vez más largo. En un momento podía ver la sombra del perro, y por Dios, ¿qué era esa cosa? El perro comenzó a caminar en 2 patas, para terminar teniendo una figura muy alta, más alta que yo. No me animaba a darme vuelta para ver qué era. El pánico del momento me había congelado como el frío que hacía. Continué caminando y cerré mis ojos deseando que estuviese soñando. Podía sentir susurros en un idioma que no llegaba a entender. Cuando pude visualizar mi casa comencé a correr, pero lo que sea eso comenzó a perseguirme también. Logré entrar a mi casa a una velocidad muy fuerte. Me senté en la puerta y podía sentir como alguien rasqueteaba mi puerta. No podía moverme, tenía mucho miedo.
tampoco podía gritar, simplemente cerré mis ojos con mucha fuerza y esperé. Tras unas horas los rasqueteos cesaron. Cuando pude tranquilizarme me asomé por la rendija de la puerta y no vi nada y nadie. Esa noche podía sentir un miedo muy atroz, y tuve muchas pesadillas con ese perro. Pasaron los meses y los años y jamás volví a saber nada de ese perro. Nunca supe qué era, ni qué fue de él. Ahora vivo en otra casa, y tengo una nueva vida. Pero aún así nunca pude sacarme de la cabeza la idea de que vuelva por mí, y por muchas noches podía sentir algunos rasqueteos en mi puerta.